Un cordial saludo para todos. El día de hoy, mi compañero Camilo José González Gómez y mi persona quien les habla, Joan Sebastián Rodríguez Torres, le presentaremos nuestro trabajo de análisis ANOVA para el trabajo tomado como referencia de Noé Tafur, titulado Sustitución parcial de harina de trigo por arracacha para elaborar pastas tipo tallarines, que corresponde a su trabajo de grado para obtener el título profesional de ingeniería de ingeniero agroindustrial. Ese trabajo consistió en la evaluación de diferentes niveles de sustitución parcial de harina de trigo en la formulación de pastas tipo tallarines. Este trabajo se enfocó mucho en el aprovechamiento de la racacha, que es un producto autóctono de la región, específicamente del Perú, como un sustituto potencial de la harina de trigo en diferentes formulaciones, en este caso, una pasta tipo tallarín. Bueno, como les decía mi compañero, el autor en esta tesis hace un diseño completamente al azar de un solo factor y utilizando diferentes análisis físico-químicos, él estudia variables de respuesta, características de los alimentos, por ejemplo, los carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar en las proteínas. Bien, como les decía, es un experimento de un solo factor, que en este caso es el nivel de sustitución de la harina de trigo en los tallarines por arracacha. Se hicieron 7 niveles y cada uno obviamente con diferente porcentaje de sustitución de trigo por arracacha. Se hicieron en total 3 repeticiones para cada nivel, empezando pues por una sustitución del 5% por arracacha hasta un 30%. Y en el nivel 7 se hizo la sustitución por una harina comercial que no tiene arracacha. Eso lo podemos ver aquí en la tablita. Y en total fueron 21 muestras. Perfecto. Ya pasando al análisis de varianza de la NOVA, nosotros comenzamos determinando la suma de los datos obtenidos por cada uno de los niveles, correspondiente al Y su I punto, como podemos ver en pantalla. Posterior a ello, hallamos el promedio por cada uno de los tratamientos, donde pues tomamos el conjunto de datos por tratamiento y le aplicamos pues, la función promedio y nos arrojó cada uno de los promedios, un total de 7 promedios correspondientes a los tratamientos. Y posterior a ello, determinamos el promedio general, el promedio total de todo el experimento. En este caso, pues tomamos el promedio de los promedios de cada uno de los niveles y hallamos pues este promedio general. También determinamos la varianza correspondiente a cada uno de los niveles. Como podemos ver, ahí está aplicada la fórmula. E hicimos la comparación entre el, los promedios de cada uno de los niveles con el promedio general del experimento, que correspondió a tomar cada uno de los promedios por nivel y restarle el promedio general. Entonces, como podemos ver, se aplica pues, la fórmula, como podemos ver en pantalla. Y eso nos dio pues, como resultado esa comparación. Posteriormente, ya al análisis de varianza propiamente dicho, primero determinamos los grados de libertad. Una debido a los tratamientos, que correspondió al número de niveles, que en este caso es 7, menos 1. Los grados de libertad debido al error aleatorio, que corresponde a el número de muestras menos el número de niveles. Y a partir de ello, pues también hallamos el error en los grados de libertad totales, que es el número de muestras menos 1. Después hallamos la suma de cuadrados. Para los tratamientos, que correspondió a la suma de las comparaciones entre las medias por el número de repeticiones, en este caso es 3. Y también se halló la suma de cuadrados debido al error aleatorio, que correspondió a los residuos, a la suma de los cuadrados de los residuos. Esta tabla de residuos se construyó a partir de cada uno de los datos por tratamiento, se le restó su promedio por nivel o por tratamiento. Pues, como podemos ver en pantalla, se hizo esos cálculos por cada uno de los residuos por cada uno de los niveles. Y posterior a ello, hallamos la media
o la variabilidad debida a los tratamientos, haciendo la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, y la variabilidad debida al error aleatorio o la media, haciendo la suma de cuadrados sobre los grados de libertad debida al error aleatorio. Después, ya determinamos el estadístico de prueba, f sub 0, como la media debida a los tratamientos sobre la media del error aleatorio. Y eso nos arrojó el estadístico de prueba. Hallamos el valor f a partir de una significancia de 0,05 de los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error aleatorio. Eso pues a partir de la fórmula que vemos en la barra de fórmulas. Y nos arroja un valor de 2,8. Entonces está establecido que si el estadístico de prueba es mayor al valor f, se rechaza la hipótesis nula. Lo que vemos, pues que en este caso se cumple esa condición, por tanto se rechaza la hipótesis nula. Y también se hizo la validación con el valor p, donde hallamos la distribución f con su fórmula. Y ahí hicimos el comparativo con un valor p, con un valor de significancia del 0,05%, para obtener una confiabilidad del 95% en los datos. Entonces se dice que si la distribución f es menor al valor p, se rechaza la hipótesis nula. Entonces vemos que por los dos métodos de validación se rechazó la hipótesis nula. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna, que en este caso es que alguno de los porcentajes de proteína o presenta cambios debido al nivel de sustitución de harina de trigo por harina de arracacha. Entonces, con esto queda comprobada y se rechaza la hipótesis nula. Bien, a continuación seguimos con el análisis de estas gráficas. La primera tenemos la probabilística normal de residuos que, como se ve en pantalla, tiene una tendencia lineal, lo que significa que se confirma pues la normalidad del experimento y de los residuos en este caso. Luego tenemos aquí la gráfica de los residuos y podemos ver que está organizada pues de una manera más o menos aleatoria, sin seguir ningún patrón en específico. Por lo tanto, afirmamos que tiene una tendencia aleatoria y no hay ninguna influencia de agentes externos en los residuos. Y en esta última tenemos los residuos por tratamiento y repetición y vemos que son más o menos similares, por lo tanto no existe pues una influencia externa sobre las repeticiones. Perfecto. Y ya pasando al apartado de las conclusiones, a partir de los resultados que obtuvimos, entonces vemos que se rechazó la hipótesis nula. Entonces, por tanto, se evidencia que hay una influencia y que entre los tratamientos hay una diferencia estadística significativa a partir del nivel de inclusión de Arrakacha. Este nivel de inclusión entonces afecta el porcentaje o la cantidad de proteína dentro de las pastas de los tallarín, de la pasta tipo tallarín. Y también vemos que a partir del análisis de residuos, que existe una normalidad entre los datos. Por tanto, el análisis ANOVA es el adecuado para realizar el análisis estadístico de este experimento. También a manera de conclusión tenemos el análisis de varianza que utilizó el autor y vemos que efectivamente el análisis que él hizo rechazó la hipótesis nula. Por tanto, se comprueba que existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos. Bueno, y como sugerencias para posibles estudios a futuro, tenemos en primer lugar la evaluación de la composición de proteína en tallarines que se hizo en este estudio, pero tomando en cuenta otros factores, como serían los métodos de preparación. Si influye en el resultado final de proteína, que el tallarín se haya hecho cocido o frito o de otra manera. Se podría ser un factor adicional. También tenemos otra sugerencia, que sería evaluar otros factores, pero con respecto a los ingredientes del tallarín. Por ejemplo, con la racacha, podrían ser características de los vegetales, por ejemplo, su madurez, si está muy verde o muy maduro, también la variedad de arracacha que se utilizó, etcétera. Esto sería Listo. todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias.